En el neurodesarrollo va a haber maduración del sistema nervioso y en este periodo de maduración el bebé va a adquirir habilidades. Entonces, las habilidades que va a desarrollar el bebé van a ser motoras. Estas habilidades motoras van a ser gruesas y finas. A ustedes les estoy explicando más completo que el grupo. ¿Qué otro tipo de habilidades desarrollan los bebés que van de la mano con la parte motora? Habilidades sensitivas. Por eso en psicomotricidad se habla de la esfera sensorio-motor, porque no es una sola esfera, porque lo sensorial ayuda a estimular lo motor. Lo ves, hemos aprendido también en el control motor. ¿Qué otra habilidad desarrollan los bebés? Lenguaje. ¿Qué también tienen que desarrollar como habilidad? Lo cognitivo. Habla el lenguaje. Y también tienen que, ¿qué les faltará? ¿Qué habilidad faltará? ¿Qué tiene que desarrollar el ser humano? Lo motor, grueso y fino, las habilidades sensitivas, el lenguaje, el habla, la comunicación, lo cognitivo. ¿Qué más tendrá que desarrollar? La percepción va de la mano de la sensibilidad, la sensibilidad. Los reflejos. ¿Qué? Los reflejos. No, porque los reflejos es algo sensible. ¿Qué más? ¿Qué habilidad más tiene que desarrollar el ser humano para poder desenvolverse en su entorno? Habilidades sociales. La parte social. Es importante. En el neurodesarrollo, la parte social y emocional es clave. Porque cuando nosotros hacemos evaluaciones del neurodesarrollo, tenemos que detectar patologías donde alguna de estas esferas está comprometida en el niño. Por ejemplo, en el TEA, que es el principal trastorno del neurodesarrollo, que se compromete la parte social y la parte del lenguaje, también la sensitiva. Pero la parte motora no está tan comprometida. Un niño con autismo se va a desarrollar motoramente. No va a tener compromiso. Sin embargo, le va a costar hablar y le va a costar interactuar con las personas. Un niño con parálisis cerebral infantil no es específicamente un trastorno del neurodesarrollo, pero sí es de inmadurez del sistema nervioso. Entonces, estas 5 áreas pueden estar afectadas. Por eso nosotros tenemos que saber evaluar a los bebés en todas estas áreas. Obviamente el lenguaje, una vez que nosotros detectemos algo que nos llama la atención, le vamos a mandar al profesional que corresponde, al fonoaudiólogo, al logopeda. En lo cognitivo, si yo detecto que hay algo que mi niño no está desarrollando bien, yo no lo voy a trabajar, pero sí lo voy a enviar a qué profesional. Lo cognitivo, ¿a qué profesional se mandará? A las educadoras especiales, a las pedagogas, ellas trabajan la parte cognitiva. La parte emocional y social, psicológica. Siempre se trabaja en equipo multidisciplinar. Nosotros vamos a trabajar la parte motora y la sensitiva. Quienes también trabajan la parte sensitiva y motora, los terapeutas ocupacionales, pero desde otro enfoque, más funcional. Entonces, nosotros tenemos que saber detectar todas estas cosas. Y en el bebé, en el primer año de vida, nosotros vamos a evaluar todas estas esferas. A grandes rasgos algunas, y nos vamos a enfocar mucho más en la motora, pero también es importante que ustedes sepan detectar señales de alarma. ¿Qué querrá decir señales de alarma? Alarma. Alarma. ¿Qué será una señal de alarma? Serán señales que el bebé está, que presenta, que nos indican que no está teniendo un correcto desarrollo. Porque por eso es una señal de alarma, ¿no? Algo no está yendo bien en ese niño, algo no está como tendría que estar, digamos, dentro de su desarrollo. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los bebés, esto es lo que buscamos. Señales de alarma, porque estas señales de alarma nos van a mostrar déficit en el sistema nervioso central. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar
niños, al comprobar que se están desarrollando sus habilidades, se nos van a presentar a nosotros los hitos del desarrollo. Hitos de desarrollo. ¿Qué serán los hitos? ¿Alguna vez han escuchado de los hitos de desarrollo? Los puntos tal vez específicos que un niño presenta cuando se va desarrollando, por ejemplo, una etapa en el que ya puede sentarse o una etapa en el que ya puede. Exacto, los hitos del desarrollo son habilidades que los niños tienen que cumplir sí o sí. Se los voy a poner así, sí o sí. Entonces, están determinados en etapas específicas. O sea, en periodos específicos de él. Les voy a poner etapas o periodos específicos en los que se tienen que presentar. Entonces, ¿cuáles son los hitos de desarrollo que alguna vez han escuchado? ¿Qué es lo que tiene que aprender un niño motoramente? ¿Qué aprende primer año de vida? Ya el control de la cabeza, no importa si es el desorden, ahorita vamos a aprender. Controlar. Control de cabeza, tiene que aprender a rolar, posear, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a gatear, a sentarse. ¿Qué más? A pararse. Dentro de sus hitos tendría que ser que tienen que aprender a hablar. Si pensamos solo en lo motor, pensamos en los principales. Pero un bebé en el primer año también tiene que aprender a hablar. ¿Cuántas palabras ustedes creen que tienen que tener los bebés cuando ya tienen 12 meses? Nosotros, como que los bebés a los 1 año pueden hacer palabras como de 2 sílabas, mamá, papá, empiezan a pronunciar. Ya, más o menos yo les voy a dar los estadios, los periodos, los primeros sonidos que hacen los bebés. Pero ¿cuántas palabras que tendrían que tener? 10 palabras. Y las fonoaudiólogas lo describen como 10 palabras en su propio lenguaje. Generalmente son mamá, papá, tete, dame, toma, que son, si se fijan, monosílabicos, que son las que primero aprenden los bebés. Y a veces tienen así palabritas únicas que ellos les dan un significado. Por ejemplo, una ota puede ser una pelota. Entonces tienen así unas cuantas palabritas a las que les dan un significado. Generalmente tete es la leche o el biberón, o el agua, por ejemplo, que lo relacionan. Y tienen que tener por lo menos 10 palabras para hablar. ¿Qué más tendría que poder hacer un bebé como un hito de desarrollo? Poder comer. Independencia para comer. Sí, tiene que haber cierta independencia. No comen solos, pero hay cierta independencia. Ustedes ya van a ver en qué mes el bebé ya tiene que poder darse cuenta que puede agarrar una galleta y llevarse a la boca. ¿Qué más podría ser? Tiene que saber, creo que ya un poco mejor los objetos. Que va a ser el desarrollo de la parte fina, digamos, la parte prensil. Eso lo vamos a ver porque va a ser progresivo. ¿Qué más? La parte motora es la que va a ser, digamos, como la base del resto del desarrollo. Un niño que no se desarrolla, tiene retraso en la esfera motora, se tarda en hablar, se tarda en procesar, o sea, le cuesta mucho más la parte cognitiva. Y obviamente un niño que no sabe usar su cuerpo es un niño inseguro, la parte social también. Y van a ver ustedes, van a ver, hay niños que son chiquititos que están corriendo por todos lados, se trepan, son súper traviesos, porque tienen control de sus movimientos. En cambio, el niño que le ha costado gatear, que le ha costado pararse, le ha costado caminar, es un niño más inseguro, porque motoramente no ha desarrollado esa capacidad. Por eso a los niños harto hay que explotarlos en la parte motora en el primer año. Por eso yo siempre a los papás les digo, no les tiene que llamar la atención que su niño sea activo, que quiera jugar, que quiera moverse, que quiera trepar. El niño que tiene que llamarles la atención es el niño que se queda sentado y no se quiere mover. Ese es el niño que les tiene que llamar la atención.
Entonces, los hitos del desarrollo van a ser habilidades que se tienen que conseguir en etapas específicas. Generalmente, los hitos del desarrollo, sobre todo los motores, están presentes cada 3 meses. Generalmente. Y ustedes, si comparan con las escalas de desarrollo de los pediatras, por ejemplo, cada 3 meses se cumplen los hitos. Nosotros, como trabajamos en la parte motora, desarrollamos un poquito más, lo hacemos más específico, profundizamos mucho más. El desarrollo que ustedes van a aprender conmigo es el desarrollo, según Bárbara Zuckum, que está en base a la escala de valoración de Múnich. Entonces, hay ciertas cositas que de repente van a variar con lo que les enseñen en otros tipos de desarrollo, pero yo les voy a decir las pequeñas diferencias que son en las posiciones de transición. Pero en general, el desarrollo es lo mismo, no tendría que variar tanto, no importa el libro que ustedes utilicen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Señales de alarma y tenemos que conocer los hitos de desarrollo. Ahora, si nosotros analizamos que el desarrollo del movimiento tiene que cumplir ciertas etapas, vamos a tener movimiento, reflejo. Este movimiento reflejo es controlado por un nivel medular. ¿Y cuál es la característica de estos movimientos reflejos? En el bebé vamos a observar reflejos primitivos. ¿Y qué también vamos a observar? Patrones primitivos de movimiento. Los reflejos primitivos van a ser respuestas de inmadurez del sistema nervioso. Los bebés cuando nacen tienen estos reflejos primitivos más sobresaltados. O sea, son bien evidentes al momento de evaluar, sobre todo en el primer mes de vida. A medida que el niño va creciendo, su sistema nervioso madura y estos reflejos se tienen que inhibir. Si los reflejos no se inhiben, es una señal de alarma. Entonces aquí se los voy a anotar como señal de alarma, persistencia de reflejos primitivos. Cuando hay persistencia de reflejos primitivos, ¿qué está ocurriendo? Un proceso de inmadurez. Ese sistema nervioso no está madurando, se queda con un control regular. ¿Cuáles son los patrones primitivos de movimiento? Eso les he dicho desde ahora. Movimientos de con patrones de flexión y de extensión. Entonces, ¿cómo se lo describe en el bebé? Como pataleos primitivos. Porque los bebés lo único que hacen es patear, ¿no ve? Y sus manitos igual mueven toscamente y solo hacen flexión y extensión. No es un movimiento coordinado. A veces están hechos y una manito se mueve. O mueve la otra, o van moviendo intercaladamente y están pateando. Pataleos primitivos. Estos son los primeros movimientos que vamos a ver en el bebé. Y luego vamos a ver la adquisición de la parte motora. Vamos a ver el movimiento automático. Esto lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos las teorías, porque aquí les tengo que explicar algunos conceptos de reacciones de deslizamiento, para que finalmente el bebé tenga movimiento voluntario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver ciertos movimientos primitivos y solo vamos a ver algunos reflejos. En todos los reflejos que podemos evaluar al bebé son alrededor de 20, que los vamos a aprender, pero cuando hagamos el tema de reflejos primitivos. Ahora solo les voy a hablar de 3 reflejos, nada más. Y vamos a hablar de los movimientos que tiene que hacer un bebé. Entonces, vamos a trabajar con nuestros bebés. Generalmente, la posición de terapeuta para trabajar con bebés, según el método BOBA, es en esta posición. Se trabaja de esta manera con los bebés. ¿Por qué?
elo se trabaja en esta posición. Pero esto vamos a hacer en handling cuando estemos en sexto y aprendamos un poquito de boba. Ahí vamos a practicar un poco más. Yo no soy terapeuta boba, entonces si es que alguna vez a mí ustedes me ven trabajar con niños, yo trabajo en esta posición. Generalmente yo trabajo o así, porque es mucho más cómodo, o trabajo de rodillas. Esas son mis posiciones en las que yo trabajo. Porque no estoy acostumbrada, no hago terapia boba, hago más otras terapias. Cada vez me pongo en esta posición. Porque si ustedes se dan cuenta, es incómoda. Sí. Porque más si son como yo tengo alto cortamiento de mis isquiotibiales. Entonces yo no puedo estar así. Me cansa. Mucho. Por eso es la posición en la que se trabaja conmigo. Van a ver en todo lado. En todo lado. Yo nomás siempre soy así toda sucia. Todo bien. Entonces, vamos a empezar hablando de la posición. Ahora, al bebé, para evaluarlo y conocer su desarrollo, en la parte motora gruesa trabajamos en 3 posiciones: boca arriba, boca abajo y decúbito lateral. Generalmente yo les voy a decir esas posiciones, pero se van a acordar: boca arriba, ¿qué es? Supino. Boca abajo es prono. Decúbito lateral siempre va a ser decúbito lateral. Pero en los libros de desarrollo se los describe más con esas posiciones. Ahora, si ustedes quieren decirle en supino, en prono, está bien, no está mal. Ahora, en las teóricas yo les he hablado de la ley cráneo caudal próximo distal. ¿Qué era esa ley? Desde arriba hasta abajo. Sí. ¿Y qué más? De adentro hacia afuera. Y eso lo vamos a comprobar ahora. ¿Se van a acordar? Ahí entra la teoría de las jerarquías. Sí, porque va a comprobar ese proceso de maduración de las jerarquías. Pero se van a acordar el desarrollo cráneo caudal próximo distal, y yo se los voy a ir demostrando ahorita que van a aprender las posiciones. Para que un ratito saber cuál es la posición anatómica. En el desarrollo evolutivo del ser humano, incluso desde el embriológico, se sigue ese principio. Lo primero que tiene que aprender a desarrollar el ser humano es la cabeza. Porque si no hay control de cabeza, digamos que se inclina la cabeza a un lado, bueno, si se hubiera inclinado hacia adelante su cabeza, ¿qué pasa con su tronco? Se empieza a flexionar. Si se inclina, digamos, hacia la derecha, se va a desviar hacia un lado. Entonces, por eso el control cefálico es lo primero. Y eso es lo que vamos a priorizar en nuestro desarrollo motor. Controla cabeza, controla cuello, controla tronco y después va a controlar las piernas. Por eso es cráneo caudal. El eje central del cuerpo, nuestra línea media, nos dice que el desarrollo va a ser próximo distal, de adentro hacia afuera. Entonces, si ustedes se fijan las extremidades, y lo van a comprobar tanto en las extremidades inferiores como superiores, que los primeros movimientos que tiene el bebé van a ser movimientos de sus hombros. Por eso los bebés hacen movimientos torpes de peso-extensión. Luego están los de sus codos y finalmente las manos. El agarre de los bebés, ¿cómo se imaginan que va a ser? Con la mano cerrada, ¿no? Cuando ustedes han debido ver que cuando a los bebés se les da la manito o se les agarra, se cierra. Y generalmente se les cierra así, su manito del bebé. Ahorita que está en la posición anatómica, ¿qué dedo está más cerca de la línea media? El meñique. Entonces, para que los bebés aprendan a agarrar objetos, a los bebés hay que estimularles de adentro hacia afuera. Por eso a los bebés, cuando les pasan juguetes, se les hace desde el borde orbital, no se les puede dar de este lado, porque si yo le doy un juguete de este lado, su mano se cierra. Pero si yo le estimulo hacia este lado, el bebé va a tratar de agarrar de esta forma. Por eso los bebés no pueden agarrar los juguetes, los agarran así, porque es en relación a la línea media del cuerpo. ¿Cuál es la última pinza que aprendemos? La pinza punta, porque es progresivo, va de adentro hacia afuera. Por eso las pinzas primero son pinza gruesa, luego es en trípode, y el trípode evoluciona de esta manera. ¿Pero por qué? Porque está más alejado.
Ese es el principio clínico básico. Próximo, está. Eso se tienen que acordar, porque es importante. ¿Qué más? Cuando nosotros observamos al bebé en estas posiciones, ustedes se van a dar cuenta que trimestralmente ocurre un proceso de cambio. Inicialmente el cuerpo del bebé está en un patrón flexor, luego se extiende, luego se vuelve a flexionar y luego se vuelve a extender hasta que llega a la posición de pie. ¿Cómo es la posición de un recién nacido? ¿Cómo está su cuerpito? Bien flexionado, ¿ven? ¿Y por qué tiene ese patrón flexor? ¿Por qué? Porque ha crecido dentro del vientre materno de esa forma, estaba en una posición flexora. Y a medida que va pasando el tiempo, el niño se extiende y luego se vuelve a flexionar porque se pone de 4. Y cuando se para, se vuelve a extender. Entonces es progresivo también el desarrollo. Entonces trimestralmente nosotros vamos a notar ese cambio de la flexión a la extensión. Entonces, boca arriba, la posición de un recién nacido va a ser, les voy a ir describiendo desde la cabeza hasta los pies. En algunos casos, los bebés van a tener su cabeza alineada en la línea media, o sea, van a estar al centro. Probablemente un poco inclinada, pero su cabeza va a estar al centro. O también puede que ustedes observen a algunos bebés en el primer mes que su cabecita está girada hacia un lado. Ustedes han debido ver, los bebés se duermen en esa posición. Y esta posición es la postura de un reflejo tónico que vamos a tener en los bebés. Entonces ahí les voy a hablar de 2 reflejos. Bueno, no un reflejo primero. Son los primeros reflejos primitivos que tienen que conocer. Vamos a tener el reflejo tónico cervical, asimétrico. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se está riendo? Vamos a tener el reflejo tónico cervical asimétrico. Este reflejo se lo conoce como el reflejo del equilibrio. Digamos que este es un nombre popular, pero el nombre que ustedes tienen que manejar es este. Reflejo tónico cervical asimétrico. Este reflejo es normal los primeros meses de vida. Si el bebé persiste en esta posición, no va a desarrollarse motoramente, entonces se va a volver señal de alarma básica. Ese es un primer reflejo que vamos a considerar. Otro reflejo que tenemos que considerar en el recién nacido es el reflejo de Moore. ¿Han escuchado alguna vez de este reflejo? El reflejo de Moore. ¿No han escuchado nunca el reflejo de Moore? ¿No? No. ¿Ningunito está rotando con bobitas? No está rotando con bobitas. ¿Cuál es el reflejo de Moore? ¿No has escuchado? He escuchado, pero digamos en una cierta parte de que ahí ya da el reflejo de los recién nacidos cuando hacen. No sabemos. Ustedes han debido ver que los bebés se sobresaltan, se asustan y les han debido hacer esto. Y se asustan. Ese es el reflejo de Moore. Es una respuesta primitiva al reflejo que se caracteriza por tener 2 fases. Una primera fase que es extensora y una segunda fase que es flexora. Entonces, ¿qué va a pasar en el reflejo de Moore? ¿Por qué les estoy hablando de este reflejo? Porque está bien presente en el primer mes de vida. La primera fase, extensora, ¿qué es lo que hace? Extiende brazos, rotación externa, abduce y la cabeza se va hacia atrás y la boca se abre. Hace esto. Y la segunda fase, que es flexora, hace esto. También algunos a esta fase flexora
la llaman como el abrazo de oso. No todos, pero por si alguna vez abrazo de oso. Entonces, primera fase, extensión de cabeza, apertura de la boca, brazos en rotación externa, reducción y digamos extensión. Segunda fase, flexión de cabeza, cierre de boca, rotación interna, reducción y flexión. Pero es tan rápido el reflejo de Moro que se ve así, se ve chiquitito. Lo que se nota más es la fase extensora. Entonces es bien notorio el primer mes de vida. Luego tiene que ir disminuyendo esa respuesta. Por eso a veces el bebé escucha un sonido fuerte y se sobresalta. Por eso se dice que es el reflejo del sobresalto, el reflejo de Moro. Y hay otro reflejo que también es bien importante en este primer mes de vida, que es el reflejo de supervivencia. Si dice el reflejo de supervivencia, ¿ustedes qué les dice? ¿Qué se imaginan? ¿Qué quiere decir supervivencia? Quizás quedar quieto cuando hay peligro, algo así. No es exactamente eso. ¿Qué podrá ser supervivencia? ¿Qué es? En sus palabras, ¿qué es supervivencia? Todos tenemos instinto de supervivencia, ¿eh? Buscamos la manera siempre de estar con vida. En el caso del bebé, el reflejo de supervivencia se lo va a observar cuando está boca abajo. A ver, ustedes, no son bebés, pónganse boca abajo. ¿Alguno de ustedes con la cabeza? ¿O alguno de ustedes ya puede subir? No es cómodo y aparte no se puede respirar bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un bebé cuando está boca abajo? Girar la cabeza. Girar la cabeza. ¿Con qué objetivo? Liberar las vías respiratorias y poder respirar. Sobrevivir. Ese es el primer reflejo que tenemos. El de supervivencia. Para liberar las vías respiratorias. Si un bebé no tiene el reflejo de supervivencia, es señal de alarma. ¿Qué reflejos primitivos? O sea, todos los reflejos que persisten son señales de alarma, pero específicamente si el niño no tiene reflejo de supervivencia, ya les tiene que estar señalando que algo está mal, porque ese niño no está tratando de respirar, no porque se quiera suicidar, sino no está recibiendo esa respuesta fisiológica normal de sobrevivir. Cuando nacen los bebés, ¿qué es lo primero que hacen? La primera bocanada de aire, ¿cómo lo hacen? A través de llanto. Todas esas son respuestas normales, fisiológicas. Y que un niño no tenga reflejo de supervivencia es inmediato. Porque esto va a ser bien típico de niños que tienen lesión neurológica, si no hay reflejo de supervivencia. Esos tres reflejitos por el momento son los que vamos a ver. Ya son altos, los vamos a hacer mejor. Vamos a aprovechar que ustedes están boca abajo, porque tenemos que practicar la posición del recién nacido. ¿Cómo habíamos dicho que nacen los bebés? ¿Cuál es su patrón? Flexor. Todo su cuerpo tiene que estar flexionado. Y cuando nosotros vamos describiendo el desarrollo, tenemos que fijarnos la posición de la cabeza, la posición del tronco y de las extremidades, y además el desplazamiento del centro de gravedad. El centro de gravedad inicialmente va a ser un punto donde el bebé empieza a hacer como que descargas de peso hasta que el centro de gravedad se posiciona. ¿Dónde está nuestro centro de gravedad? ¿A qué nivel? L2. En la varilla, ¿no? Sí. Más o menos, ¿dónde está P? Como que entre las lumbares y entre el sacro, ¿ve? Más o menos ese nivel está nuestro centro de gravedad. Pero para haber llegado a este nivel, el centro de gravedad tiene que haber descendido, tiene que haber seguido el principio cráneo caudal. Inicialmente el centro de gravedad de los bebés está en la cabeza.
¿Cuál es el patrón flexor? Lo que les he dicho al otro grupo. Si yo hago que tengo más de 30, ustedes pueden, porque tienen 20, ¿verdad? No. 20 años, entonces vamos a ver. 40. La posición de los pies del bebé es flexor, pero eso sí no van a poder hacer. Tenemos acortamiento porque son muy grandes, pero sí pueden estar con sus pies en esta posición. Hemos dicho que va a haber flexión de cadera, va a haber flexión de rodilla y tiene que haber flexión de rodilla que no vamos a hacer. Y la posición inicial del bebé es como de ranita. Entonces las piernas van a estar como en esa posición flexora. El pecho del bebé no lo puede levantar, está pegado al piso. Entonces vamos a tratar de pegar lo más que se pueda el pecho al piso. ¿Cómo están las extremidades? Mal. ¿Cómo están las extremidades? El pecho. Piernitas flexionadas. Exacto, así es la posición, ¿no ve? Es una posición. Bien flexionaditas. Ahora, ¿qué es importante que nosotros observemos? Como el bebé tiene patrón flexor, este patrón flexor hace que sus manitos estén cerradas. La empuñadura normal del bebé es así. Va a ser así. ¿Cómo era la mano del paciente en el pecho? Sí. Pulgar atrapado. Entonces, si yo veo un bebé con el pulgar atrapado, es señal de alarma, porque no es normal. Este es el. Entonces, ¿se acuerdan de esta señal de alarma? Mano empuñada. Pero, porque acuérdense, siempre van a tener los bebés la manito cerrada. Pero lo que nos tiene que llamar la atención como señal de alarma es que esté con el pulgar atrapado. Mano empuñada con pulgar atrapado. Ahí está. Les he explicado más explicados a los de los como que ellos solo les he puesto esto y esto. Ay, me duele. Es más visionario. Los bebés es así. Manito así, mano normal. O incluso así, porque el pulgar está ahí. Porque acuérdense, esto tiene que estar libre para la. Esto es neurológico. Esto quiere decir que hay decorticalización. Esto es denervación. Esto es denervación. Eso quiere decir, y a veces incluso está así sobre la denervación del bebé. Esto es más, nos está mostrando más daño del sistema nervioso. Solo la manito así. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes tienen que considerar que el bebé ha vivido 9 meses guardadito en una cuevita con líquido. En el líquido, o sea, en esta cuevita no había efecto de la gravedad. Entonces, cuando los bebés nacen, la fuerza de gravedad impacta en su cuerpito. Entonces, tienen como una hipertonía transitoria, por eso su cuerpito es flexor. Entonces, a veces hay bebés que nacen con la manito así. ¿Qué es lo que hay que observar? Que a los días esta manito se vaya abriendo. Eso es lo que tenemos que observar, porque a veces hay niños sanos que no tienen antecedentes, pero están con las manitos empalmadas. Entonces nosotros, por eso, como señal de alarma, lo tenemos que observar para ver ese cambio que va a haber en la manito, porque esto no es normal, no es señal de alarma bien importante. Eso es lo primero que vamos a observar entonces cuando ustedes tengan su recién nacido en este patrón flexor, la mano del bebé. ¿Qué más tenemos que observar? La parte perceptiva y sensorial del bebé es bien importante, porque cuando nosotros estamos trabajando con un bebé, tenemos que ver que la parte sensorial funcione y lo que se evalúa es el componente perceptivo visual y el auditivo. Eso es lo primero que ustedes siempre tienen que evaluar en los bebés. Antes de que empiecen a evaluar reflejos, antes de que empiecen a evaluar desarrollo, ustedes tienen que percatarse si este bebé mira y si escucha. Ya es lo primero. Entonces, en el bebé tenemos que observar dos cosas en el componente visual. Que tenga contacto visual y que tenga seguimiento visual. Son dos cosas diferentes. ¿Qué será contacto visual? Mirada, pero así, directo, ¿no ven? Que te mira a los
los ojos. Los bebés cuando nacen no ven, o sea, para empezar, no ven todos los colores. Al principio los bebés ven en blanco y negro. Por eso a los bebés con qué se les estimula, con juguetes blancos y negros. En vano les muestran juguetes de colores porque el bebé no distingue los colores. Tal vez quizás un rojo te lo va a ver negro, pero los bebés no ven de colores y ven un poco borroso. Sin embargo, a pesar de que ven borroso, los bebés sí hacen contacto visual. Esa es una primera señal de alarma. Si el bebé no tiene contacto visual, puede ser indicativo de que este bebé es un niño que puede tener trastornos del espectro autista. Porque los niños con TEA no tienen contacto visual. Y eso se detecta desde que son bebés. Porque el bebé no hace contacto visual. Por eso trabajamos así cerquita con los bebés, les hablamos y el niño busca nuestros ojos. Busca los ojos, o sea, lo que primero busca son los ojos de su mamá, porque la reconoce por el olor, por la, no sé, por la piel, les identifican y siempre buscan el rostro de sus mamás. Y hay contacto visual. Entonces, eso tiene que ser importante, el contacto visual. Si no hay contacto visual, señal de alarma. Ahora, lo otro que evaluamos en el bebé, seguimiento visual. ¿Qué será el seguimiento visual? Que puedan seguirlo, ¿eh? Entonces, ¿cómo se evalúa en el bebé? Yo voy a tener algún juguete y tengo que estimular. ¿Cómo se evaluará esto? ¿Será que yo al bebé tengo que ver si tiene seguimiento visual haciéndole esto? Es incómodo, ¿no ve? Yo no puedo evaluar a un bebé ni hacer seguimiento visual tan cerca de sus ojos. Es una sensación molesta e incómoda. Entonces, como para que ustedes se acuerden, como digamos norma que se van a poner desde ahora, cuando ustedes tienen que evaluar seguimiento visual, van a medir la distancia de su codo a la altura de su mano. Esta es la distancia en la que yo voy a evaluar. Son casi 25 centímetros. Pero para que ustedes no estén midiendo, hacen esto. Esta es la distancia en la que yo voy a evaluar. ¿Cómo se estimula? Yo tengo que tratar de que el objeto, el juguete, la sonajera que estoy usando quede a la altura de los ojos del bebé y que el bebé como que se enganche con lo que le estoy mostrando. Como es un recién nacido, probablemente este bebé no va a girar la cabeza. Tal vez no va a poder hacer esto. Entonces, ¿cómo voy a saber que tiene seguimiento visual si yo voy a hacer este movimiento? Solo por el movimiento ocular. Entonces, me fijo que el bebé observe el objeto y que mueva los ojitos. Entonces, se hace del centro 90 grados. Y el bebé va a tratar de seguir. Obviamente, por su campo periférico, por su visión periférica, no va a llegar hasta aquí. Para que llegue hasta aquí ya tiene que girar la cabeza. Y eso lo va a hacer en el primer mes. Pero el recién nacido por lo menos va a mover los ojos hasta 45 grados. Y regresó al centro 45 grados. Pero tiene que ser eso. Si yo hago un movimiento muy rápido, el bebé no se va a quedar fijando el objeto. Entonces se hace un movimiento lento, con un objeto negro y blanco. Y llegamos a los 45 grados y el bebé va a mover sus ojitos. Si no hay seguimiento visual, ¿qué puede ser? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué podrá ser? ¿Algún déficit en el nervio óptico? Podría ser un déficit en el nervio óptico, podría ser un déficit motor ocular, o podría ser que el niño no ve, que tiene ceguera. Entonces yo tengo que observar eso desde que el bebé nace. Si yo evalúo al bebé y noto que no hay seguimiento visual, yo informo al neurólogo para que le mande a hacer potenciales evocados visuales. Los potenciales evocados visuales es un estudio que se hace en los bebés para ver si hay integridad en la vía que lleva la información, o sea, la vía visual que llega al cerebro, para ver si no hay alguna lesión, porque a veces los bebés no pueden ver y les va a tocar trabajar con niños que tienen discapacidad múltiple. Entonces nosotros tenemos que detectar si hay alteraciones visuales, que no va a ser lo mismo a que tenga contacto visual. ¿Qué más tenemos que evaluar sensorialmente? La audición. La audición en los bebés generalmente se hacen con las sonajeras, ¿eh? Pero también para hacer la parte de evaluación auditiva es necesario que
el juguete que yo voy a utilizar, la sonajera que voy a utilizar, no tenga una intensidad en decibeles demasiado alta. O sea, a mí no me sirven mucho estas sonajeras que suenan súper fuerte y algunas que son demasiado ruidosas. Yo con un recién nacido no puedo evaluar con ese tipo de sonajeras. El sonido en decibeles que más o menos se tiene que utilizar es el sonido que producen esa bolsita que está allá atrás pasando. Ese sonido. Ese es el sonido que tiene que detectar un bebé, no las sonajeras que son estridentes. O hay unos juguetitos que se llaman cajas chinas, creo que se llaman, que su sonido es mucho más suavito. Esto nada más. Eso tiene que poder detectar un bebé. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que el bebé está escuchando ese sonido? Porque va a mover sus ojitos hacia el lado donde escucha el sonido. Eso yo tengo que detectar. ¿Y le haré así? No, porque es molesto, ¿no? Es bien desagradable. Y al bebé le va a ocurrir lo mismo, le va a desagradar. Entonces, como norma, ¿qué voy a hacer? Distancia. A la altura de mi codo. Esta es la distancia. Yo no puedo evaluar aquí. Tengo que evaluar esta distancia. Y aquí hago el sonido. Es bien bajito, pero el bebé lo va a poder percibir. Y solamente va a girar los ojitos. Cuando ya tenga un mes, va a girar la cabeza. Si el bebé no reacciona, entonces yo tengo que mandar a que le hagan, o sea, tengo que mandar al neurólogo para que el neurólogo envíe a hacer potenciales evocados auditivos o las fotoemisiones, que son estudios que se hacen para ver si el niño tiene discapacidad auditiva. ¿Qué es importante que ustedes cuiden? Que cuando se evalúa estos dos parámetros no se tienen que confundir. Si yo voy a evaluar la parte auditiva, el niño no tiene que observar el objeto, porque puede que haga seguimiento, pero porque ha visto el objeto. Entonces generalmente se les evalúa de espaldas la parte auditiva, para que el sonido venga de sorpresa. Y para la parte visual igual, tienen que tratar de no mostrar el juguete hasta que está acomodado en línea media, ya se pueda ver, porque a veces usan sonajeras y están haciendo sonar. Entonces el bebé sigue el movimiento, pero no porque lo esté observando, sino porque lo esté escuchando. Entonces se utilizan juguetes que no hacen sonido para lo visual. Y para lo auditivo se evalúa por detrás. Eso es lo primero que tienen que ver en la parte del desarrollo boca arriba. ¿Qué más se observa? Los bebés, cuando nacen, sonríen. Este tipo de sonrisa se llama sonrisa angelical. La sonrisa angelical es refleja. No es que ha reconocido a la mamá y ha sonreído. Es algo reflejo que se ha desencadenado. Por eso los bebés están durmiendo, sonríen. Y dicen, ay, sé que se estará soñando, mi bebé. Nada, reflejo. ¿Confirmas? No está sonriendo porque la ha visto su mamá, la ha escuchado, es reflejo. Durante el hasta que cumple un mes, ahí recién se empieza a desarrollar la sonrisa social en los bebés. Sí reconocen a su mamá y sí les sonríen, pero antes de eso no, es una sonrisa totalmente refleja. Eso también evaluamos boca arriba. ¿Cuáles son los primeros sonidos que va a tener el bebé? Y los primeros soniditos que va a tener el bebé van a ser sonidos guturales. Estos sonidos guturales salen de la parte posterior. Entonces, por eso los sonidos que hacen los bebés son como porque vienen de atrás de la garganta. Estos son los primeros sonidos que hacen los bebés. Guturales porque vienen de la parte posterior. Ya, entonces estamos en el recién nacido en el patrón flexor. Ahora sí, ¿cuál será la diferencia entre el recién nacido, que está totalmente en un patrón flexor, al primer mes de vida? ¿Qué creen que puede ir cambiando? ¿Qué tendría que ir cambiando si pienso en el proceso cráneo-caudal o la ley cráneo-caudal como se muestra? Tiene que haber un cambio primero en la cabeza y de las extremidades. Ahorita está pegadito. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que alejarse de la línea media. Entonces, boca arriba, en el primer mes, el bebé va a tener los brazos en flexión, pero a los lados del tronco. Ya no están en relación al pecho, están a los lados del tronco. La posición flexora de las extremidades inferiores disminuye. Sigue la posición de ranita,
pero ya es un poquito más alejada, la cadera se separa un poquito más, pero sigue flexión, claro. Porque los bebés presentan patrones primitivos de movimiento, entonces empiezan a tener pataleo primitivo. Por eso la flexión disminuye, porque empiezan a tener el pataleo primitivo, que generalmente es así, una pierna está flexionada y la otra está extendida. No es que hacen esto. Cuando crecen un poquito más, sí hacen esto, los bebés les gusta. Pero al principio es así, una pierna extendida y otra flexionada. Y los bracitos a los lados del cuerpo. Eso pasa boca arriba. ¿Qué pasará boca abajo? La cabecita. Teníamos el centro de gravedad, ¿dónde? En el recién nacido. En frontal, si es que no hay supervivencia, o en temporal. ¿Cómo estaban los bracitos del recién nacido? Debajo del pechito. Y en el primer mes, boca arriba, ¿cómo están? A los lados del pecho. No están totalmente separados, están a los lados del pecho. ¿Y qué pasa con las piernitas? Están en posición flexora, pero esa flexión disminuye, porque es como si hubiera, al principio estuviera en una posición de ranitas debajo del abdomen, y luego se abre un poquito más la posición flexora de las piernitas del bebé, de sus bracitos a los lados del cuerpo. Eso es lo que hace. Entonces, a ver. Bebés grandes, boca arriba primero. Boca arriba. ¿Quién se carga? No sé, están cargados. ¿Pero está? ¿Cómo era esto? No, un poquito más abierto. Si escuchamos voces es porque están conectados. Ya, boca arriba. Recién nacido, ¿dónde están sus brazos? En el pechito, ¿no ve? Las piernas, ¿dónde están? Bien flexionadas. Por eso la cabecita también como que se flexionará, ¿no ve? Ese es el patrón del recién nacido. Diferencia con el primer mes, la cabeza ya no va a estar tan flexionada, está como al centro del cuerpo, puede que un poquito unida, pero está al centro. Los brazos a los lados del tronco. Y las piernas disminuye un poquito la flexión, no mucho, pero disminuye. Si ustedes cuando están observando un bebé notan que hay desviación de su cuerpo y les hace mucho esto, tienen que evaluar a ver si no hay una escoliosis congénita. Porque los bebés en general, a pesar de que no hay control de su cuerpo, son simétricos. Cualquier asimetría es para que ustedes sospechen de algo. ¿Sí? A veces sus cuerpitos altos se les flexiona, están chuequitos. Entonces hay que observar la columna y la pelvis. Ya, boca abajo, entonces, ¿cómo sería? Recién nacido. Recién nacido. Sí, Ahí, sí, recién nacido. Las piernitas. Esa fue. Muy bien, está aquí abajo de su cuerpito. ¿Cuál va a ser la diferencia con el primer mes? Para empezar, avanza un poquito la cabeza, hace este movimiento, como una tortuguita, digamos. Y sus bracitos se vienen a los lados. Entonces está aquí, de lo que estaba así, hace esto. Esa diferencia quiero que sientan en su cuerpo.
fácil. Se van a acordar que las piernas se mantienen en flexión, pero les voy a hacer practicar con las piernas en extensión, para que sea mucho más fácil y no les cueste tanto. Solo vamos a practicar de la cintura para arriba. Entonces, centro de gravedad en el recién nacido, ponte temporal, bracitos con las manitos empuñadas debajo del cuerpo. Y en el primer mes, ¿qué pasa? Los brazos se van a los lados del tronco. Y como hay más base donde apoyarse, ¿qué es lo que hace el bebé? Levanta lentamente la cabeza y gira hacia el otro lado. Empieza a tener ese movimiento. No puede controlar al frente, todavía no, pero sí se mueve de un lado al otro. Y para hacer eso, ¿dónde habrá descendido su centro de gravedad? En el recién nacido está en la cabeza. Y para que el bebé pueda girar su cabeza, ¿dónde estará mi centro de gravedad? En el cuello. Y ya, en el cuello, pero el cuello no se está apoyando. ¿Qué se está En apoyando? el esternón. El esternón. A nivel del manubrio. Ahí está el centro de gravedad del bebé. Manubrio esternal, y por eso el bebé puede hacer esto. Incluso algunos hacen este tipo de giro. Porque no pueden levantar mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está impactando en su cuerpo. La cabeza a los bebés les pesa hartísimo. Harto les pesa la cabeza, les cuesta controlar la cabeza. Ese es el primer mes. ¿Cuál creen que va a ser la diferencia con el segundo mes? ¿Qué tendría que pasar? Recién nacido está aquí. Primer mes hacer esto. ¿Qué podrá pasar? Ya empieza a mantener la cabeza durante unos segundos, pero para que el bebé pueda levantar un poquito más la cabeza, ¿qué está pasando con mi pecho? Se está levantando. ¿Y dónde se va a quedar mi centro de gravedad? En la apófisis sifoide. No, en la apófisis sifoide. Pero para que yo pueda aguantar unos segundos así mi cabeza, mis brazos se separan y hacen esto. Los codos están por detrás de la línea de los hombros. Y mi centro de gravedad está en el esternón, en la apófisis sifoide. Y por eso el bebé sostiene su cabecita unos segundos, tambalea así. Vuelve a levantar 45 grados. Eso es lo que les pasa a los bebés. Están con sus manitos cerradas. Este es el segundo mes. Entonces, en el boca arriba, ¿cómo tendría que estar? A ver, dense la vuelta. Recién nacido, bracitos en el pecho. Y mientras bien flexionados, incluso la cabeza se flexiona. ¿A ver? Primer mes, la cabeza se apoya, se extiende un poquito. Los brazos están a los lados del cuerpo y disminuye un poco la flexión. Estarán haciendo, ¿no? Sí. Y a los 2 meses boca abajo, ¿qué pasaba? Sus brazos se separan. Están aquí. Entonces, cuando yo estimulo a un bebé mostrándole una sonajera y él gira su cabeza, estira su bracito para tratar de agarrar la sonajera. Hace este movimiento. Ahora les voy a mostrar aquí. Estaba aquí, luego hace esto y luego hace esto. Eso hacen los bebés. Esto es segundo mes. Ahora vamos a hacer con los bebés. A ver, difícil. Muy difícil es el bebé. Recién nacido, con las manitos en el pecho. Primer mes, a los lados del cuerpo y disminuye la flexión de los miembros inferiores, se van a acordar. Segundo mes, a los lados. Entonces, hacemos lo mismo con los bebés, estimulamos del centro 90 grados hacia un lado. ¿Qué va a pasar? Yo le estoy estimulando con el objetivo de que el bebé gire la cabeza. Una vez que el bebé gira la cabeza por estímulo visual, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Agarrar el juguete. Por eso a los 2 meses los bebés tienen que tener esto. Y para que el bebé agarre el juguete, ¿cómo le voy a pasar yo el juguete? ¿Le voy a pasar por aquí? No, ya sabemos que se le pasa por aquí. Entonces los bebés agarran así. Agarran
pero agarran así. No le pueden hacer agarrar de este lado porque su manito se va a abrir y se va a cerrar empuñadito. En cambio, si le pasan aquí, lo va a agarrar así. Lo va a agarrar mal, pero ya lo agarra. Cuando hemos visto el homúnculo de Penfield, que es el sensorial, y aparece el dibujo de un monigote, ¿qué es lo más grande que tiene ese monigote? Las manos y la boca, la cabeza y la boca. Pero la boca y las manos son las zonas con mayor sensorialidad en los bebés. Entonces es lo que más hay que tratar de simular. Entonces, si el bebé a los 2 meses hace esto de observar el objeto, girar la cabeza y lateralmente agarrar, 2 meses, a los 3 meses, ¿qué va a hacer como progresión? Observo el juguete, lo sigo, trato de agarrar, lo agarro y ¿qué voy a hacer? Regreso a la línea media y a la hito de desarrollo motor, 3 meses, boca arriba, conocimiento de la línea media. ¿Qué es el conocimiento de la línea media? Esta capacidad que tiene el bebé de llevar sus manitos al centro. Entonces ustedes van a observar que los bebés, una vez que descubren sus manos, las observan, las tocan y se las llevan a la boca. Y esto que hacen los bebés tiene un nombre, y es el juego ojo, mano, boca. Miro, toco y llevo a mi boca. Y es lo que hacen con todos los juguetes. Si los agarran desde el lateral, su objetivo es llevárselo a la boca. Eso es lo que hacen los bebés, por eso es un hito de desarrollo. ¿Qué estará pasando a nivel cerebral cuando el bebé conoce la línea media? Ya, si hay una percepción táctil, por eso tocan. Los bebés van a ver bien bonito, los bebés miran con un asombro sus manos, miran así, bien detalladamente. Cuando hay un componente a veces autista, a veces hay niños que se quedan con la fijación de sus manos, entonces se quedan cuando son bebés y no agarran juguetes porque se quedan en la fijación de observar. Se quedan así perdidos y miran sus manitos. Entonces eso ya en edades avanzadas de los bebés ya no es normal. Pero en un inicio hacen eso de los bebés y se tocan y se llevan la boca. Pero ¿por qué es lo importante? Aparte de lo sensorial, que están tocando y están conociendo. ¿Qué querrá decir que un bebé puede hacer esto? Línea media. Al principio los bebés, cuando se están empezando a mover, se mueven con pataleo primitivo. Hay este pataleo primitivo, extensión y flexión. Una pierna hace un movimiento y la otra hace el otro movimiento. Igual pasa con los bracitos, no se mueven rítmicamente al mismo tiempo. A veces una se flexiona, sus movimientos son torpes, pero está separado el movimiento. Y a los 3 meses se conocen las dos manos. ¿Qué pasa en ese bebé? ¿Qué? No hay coordinación todavía, pero ¿qué significará? Se tocan las dos manos, se conocen. De sus manos. Pero ¿qué pasa con el cerebro? Del tacto, pues. O sea, sí, hay este reconocimiento táctil que también decía, pero algo está pasando en el cerebro. Al principio el bebé agarra una mano. El cuerpo está separado, no se conoce. 3 meses se conoce. ¿Qué estará pasando en el cerebro? Es bien importante esto, porque los niños que no tienen línea media, luego no evoluciona su desarrollo motor, porque aquí pasa algo importante. Es derecha, es izquierda, se conoce. Y es progresivo, porque al principio se conocen las manos y va a haber un momento en el que se conocen los pies y el bebé se los lleva a la boca. Entonces hay línea media en los pies también. Pero este es bien importante. ¿Qué está pasando en el cerebro? La percepción, quizás, de las dos manos. Sí hay el componente sensorial, pero está pasando algo más importante.
el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio, se conecta con el izquierdo. Al principio, antes de los 3 meses, es como si los bebés tuvieran 2 cuerpitos. Por eso sus movimientos son tan arrítmicos, son tan descoordinados. En Boita se describen las fases holocinética y distónica, porque hay este tipo de movimientos descoordinados. Pero a los 3 meses, los 2 hemisferios cerebrales se conectan. Hay activación de una zona del cerebro. ¿Qué se llama esa zona del cerebro? Que hace que los 2 hemisferios cerebrales se conozcan, ya no estén separados. Está aquí en medio. Los hemisferios. Así están los hemisferios, aquí está la fisura interhemisférica y aquí abajito está esta estructura. ¿Qué se llama? ¿Qué? Cuerpo calloso. ¿Cuál es la función del cuerpo calloso? Conectar los 2 hemisferios cerebrales. Por eso hay lesiones que pueden ocurrir en el bebé. Puede haber una ¿cómo se llama la lesión? Hay agenesia del cuerpo calloso y hay la se me ha ido el otro nombre de la lesión. En mis pacientes tengo hartos pacientes con esto. ¿Qué se llama? Y está la agenesia del cuerpo calloso o la hipoplasia del cuerpo calloso. En una hipoplasia del cuerpo calloso hay una disminución en el tamaño del cuerpo calloso, entonces no conectan tan bien los hemisferios cerebrales, entonces al niño le cuesta mucho el reconocimiento de su cuerpo y el desarrollo motor. Y en una agenesia del cuerpo calloso no se conectan los hemisferios cerebrales. Gracias a la estimulación y al desarrollo nosotros podemos generar plasticidad cerebral para que esta estructura genere conexiones nerviosas, pero hay niños con agenesia del cuerpo calloso que no evolucionan motoramente, porque los 2 hemisferios cerebrales no llegan a conectarse. Por eso es importante, por eso es hito del desarrollo, el conocimiento de las manos, el de la línea media. ¿Ya? Eso es a los 3 meses. Y boca abajo también se produce un hito del desarrollo motor. ¿Cómo era la posición del bebé? Recién nacido, bracitos debajo del pecho. Primer mes a los lados, pegaditos al pecho, pero a los lados. Segundo mes se separaban los bracitos, pero los codos no llegan hasta la altura de los ojos. Si el bebé levanta la cabeza a 45 grados, no logra sostenerla porque se le cae. Su centro de gravedad en el segundo mes descendía hasta casi hasta la apófisis siforis. ¿Ven? Está en el cuerpo, digamos, el esternón desciende un poquito más hasta la apófisis siforis. A los 3 meses, ¿qué va a ocurrir? Los codos llegan a la altura de los hombros. Por lo tanto, el bebé tiene mayor base de sustentación. El centro de gravedad desciende hacia el ombligo. Ya no está en el esternón, desciende un poquito más hacia el abdomen. Y como su centro de gravedad desciende hasta el abdomen y apoya en sus antebrazos, ya consigue el control cefálico. Primer hito del desarrollo motor, control de cabeza. Ya su cabeza forma un ángulo de 90 grados. A los 2 meses será 45 y la cabeza se cae. En cambio, a los 3 meses ya se consigue el control cefálico. Ese es el desarrollo a los 3 meses. Boca abajo, ¿cómo tendría que ser la progresión a los 4 meses? Si a los 3 ya logra hacer esto, ¿qué será lo siguiente que puede hacer un bebé? ¿Qué intentará hacer? A los 13 todavía es girar también, todavía es difícil. El arrastre igual, es más evolucionado. Mucho más evolucionado. A ver, otro de los bebés graves. Va a empezar así. Por abajo. Sí va a existir balanceo, sobre todo boca arriba. Pero primero pónganse en la posición de 3 meses. Apoyen, pongan sus codos a la altura de los hombros. Y ahí se van a dar cuenta que realmente el centro de gravedad está en el abdomen.
Por eso ustedes pueden controlar la cabeza. ¿Y qué pasa con su visión? ¿Se quedan mirando al frente? No, ya pueden tener, se amplía la visión periférica del bebé. Puede observar más cosas. ¿Qué pasaba a los 2 meses? El bebé observaba el juguete, hacía seguimiento del juguete y lo trataba de agarrar para luego llevárselo a la boca. Entonces, si a los 3 meses está en esta posición el bebé y yo le muestro un juguete, ¿qué es lo que tendría que pasar? Exacto, intenta agarrarlo. Hace eso el bebé. ¿Qué les ha pasado para que no se caigan cuando han estirado un brazo? ¿Qué han mostrado en su cuerpo? El apoyo del otro. Se ha acostumbrado, ¿no ven? ¿Pero qué más? Hagan, porque 6 meses es más difícil. A ver, quédense con su brazo derecho extendido hacia adelante, no hacia arriba. Todavía el bebé no puede hacer hacia arriba, hacia adelante. Y un poco levantado. Notan que su cuerpo se inclina hacia un lado. Pero ¿qué pasaría si se inclina mi cuerpo hacia un lado? Si yo estoy aquí sin inclinar, voy a girar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo para que se equilibre? Una rodillita se va a presionar un poco. Y así me voy a poder mantener en esa posición. Pues generalmente es para impulsar. Una rodilla está levemente flexionada y la otra está hacia adelante. Y puedo hacer eso. Y puedo ir intercalando de mano como están haciendo ustedes. Y mi cuerpo hace eso. Entonces, como un balanceo, ¿no ven? El abdomen. No se está balanceando así todavía, pero está haciendo eso. Está jugando hacia adelante. Esa es la posición de los 4 meses. Boca arriba. ¿Qué tendría que hacer el bebé? Ahora tengo mi bebé porque los quiero ver que haga. Es que ya no se veía nada. Es arriba, dice. 4 meses. El bebé a los 3 ya ha conocido la línea media, ha conocido sus manos, que era lo que ustedes me estaban diciendo. Pero no se van a olvidar, línea media es por la unión de los 2 hemisferios cerebrales. Y el bebé tiene el juego ojo, mano, boca, que se va a volver un juego mucho más desarrollado a los 4 meses. Lo va a hacer mucho más, por eso va a llevar juguetitos a su boca, o todo el tiempo va a llevar sus manitos. Pero además de que el bebé a los 4 meses conoce sus manos, acuérdense que las piernitas están en flexión, descubre con sus manitos un poco más su cuerpo. Entonces los bebés se tocan las caderas. A ver, hagan eso. Tóquense sus caderitas con las piernas flexionadas. ¿Qué va a pasar? Su espalda se les queda totalmente recta. Y si doblan su cabecita para ver lo que se está tocando, ¿qué pasa con su espalda? Se vuelve una curvita. No muy pronunciada, pero como que se vuelve una curvita. Entonces, ¿qué hacen los bebés? Lo que me han dicho hace rato. Los bebés se balancean. De derecha a izquierda. Esa es su progresión a los 4 meses. Todavía no se giran. Algunos bebés se balancean tanto que si de repente se van a girar al costado. Ahora, vuelvan a sus bebés. Van a tratar de boca arriba con el público lateral. Vamos a ver en el decúbito lateral, los bebés, si nosotros lo observamos, digamos, en un decúbito lateral, el bebé por sí solo no se coloca. La posición del esgrimista se la describe como la posición del decúbito lateral en el primer mes de vida, porque el bebé tiene mucha tendencia a ponerse en esa posición, que todavía se la considera normal en el primer mes. En el segundo mes, ¿qué pasa? Si yo coloco al bebé, o en el primer mes, si yo coloco al bebé en esta posición del decúbito lateral, además de que hay el reflejo del esgrimista en tónico cervical asimétrico, voy a observar los movimientos de flexión y extensión en pataleo primitivo. Si ustedes se fijan, ¿qué movimiento parece? Si mi bebé está así de costadito y hace pataleo primitivo, ¿qué parece que estuviera haciendo? Caminando, trotando. Por eso Fleming, que es otro autor, dice que la posición boca arriba sirve para que el niño se aprenda a sentar. La posición boca abajo
es para que el niño se aprenda a parar, y la posición del decúbito lateral es para que el niño aprenda a caminar. Eso dice Fleming en el desarrollo. Ahora, teníamos en el decúbito lateral. Es importante el decúbito lateral porque nos sirve para posiciones de transición. ¿Qué quieren decir las posiciones de transición? Nos ayudan a conectar posiciones boca arriba y boca abajo para llegar a posiciones específicas. Entonces, en el primer mes hay este pataleo primitivo. ¿Qué pasaba boca abajo con la cabeza del bebé? Levantaba la cabeza 45 grados durante unos cuantos segundos. En el decúbito lateral también tendría que haber esa intención de levantar la cabeza unos segundos. La mayoría de los bebés no lo hacen porque los papás no los colocan en el decúbito lateral. Entonces los bebés se los coloca de costadito y siguen durmiendo con su cabeza apoyada. Pero normalmente tendría que haber esa intención de levantar un poco la cabeza. Generalmente este bracito siempre va a estar en esta posición. Eso sería entonces en el segundo mes. En el tercer mes, ¿qué tendría que ocurrir? El bebé, en el segundo mes, el bebé apoya hombro y brazo. En el tercer mes hay un mejor apoyo, entonces el bebé tendría que poder controlar su cabeza en el decúbito lateral. La mayoría de los bebés no lo hacen, pero debería controlar cabeza también en el decúbito lateral. Y por eso, cuando el bebé llega al cuarto mes, que ya se balancea, ¿qué es lo que hace? Pasa de boca arriba al decúbito lateral y hace esto, levanta su cabecita un poquito. Incluso acomoda su brazo. ¿Por qué es importante esto? Porque a los 5 meses los bebés hacen una posición que le ayuda a poder rolar. Ahora, si a los 4 meses el bebé ha conocido sus muslitos, ya ha mejorado el juego ojo, mano, boca, a los 5 meses boca arriba, ¿qué podrá hacer? Están sus manitos en su cadera. ¿Cuál será la progresión? Si estamos pensando que va de la cabeza a los pies. ¿Dice la boca? No los estira. Todavía no. Si se está agarrando sus caderitas, ¿qué va a conocer después? Los muslos. O las rodillitas quizás. Los muslos. ¿Y qué pasa si el bebé se agarra en los muslos? ¿Se balancea más? Y se balancea mucho, mucho más. Pero además de eso, ya cambia el decúbito lateral y generalmente hace esta posición. Extiende el bracito que va a estar en el apoyo de la superficie y la piernita también, y esta otra se cruza, entonces queda en una posición así. Puede levantar un poco la cabeza y hay un apoyo del brazo y se queda en esta posición. Algunos consideran esta posición a los 5 meses la primera fase del enano de Javier. Según algunos autores, yo manejo el diagnóstico de Múnich. Para nosotros en el diagnóstico de Múnich no es enano de Javier todavía. Pero para algunos autores sí, por eso tienen que conocer, porque algunos centros van a ir y les van a decir, esta es la primera fase del enano de Javier. ¿Ya? Pero según mi desarrollo no. Pero tienen que saber. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué casi está haciendo este niño? Está casi rolando. Yo lo voy a hacer y luego lo van a hacer ustedes. Estamos aquí, desarrollo. ¿Ves? Se está balanceando, chin, chin, chin. Ya. Esa va a ser su progresión para girarse. De lo que estaba aquí, hace esto, cruza una piernita y queda así, generalmente queda en puntita. Y este brazo hace esto. Entonces el bebé, mira, explora, primera fase. Y como quiere agarrar el juguete que está allá, aprende a darse la vuelta. Cruza la línea media, porque la línea media está aquí. Cuando se balancea ella hace esto, con su brazo está cruzando la línea media para llegar al boca abajo, que es a los 6 meses. Eso sería boca arriba. Pero ahora nos hemos quedado boca abajo 4 meses. Así que bebés grandes, o les hago primero con mi bebé de juguete, para que ustedes también hagan y después ustedes van a hacer con sus juguetes. Nos hemos quedado en los 4 meses, que era llevando una manito hacia adelante. Como el bebé empieza a hacer estos intercambios de mano, trabaja mucho la descarga de peso en la pelvis y que su centro de gravedad está en el abdomen. Entonces los bebés a los 5 meses empiezan a tener un control abdominal bien increíble.
Porque los bebés hacen harta fuerza con la musculatura extensora y con la musculatura abdominal, entonces hacen unos balanceos adelante y hacia atrás a los 5 meses y los combinan con movimientos de flexo-extensión. Este tipo de movimientos se denominan movimientos natatorios del bebé. ¿Por qué son importantes los movimientos natatorios? Porque a medida que el bebé se balancea adelante y hacia atrás, utiliza sus manitos para impulsarse. Entonces, de lo que estaba con el apoyo de codo, gracias a ese balanceo va descubriendo poco a poco la posición que tiene que conseguir a los 6 meses, que es esta. Ahorita va a poder mi muñeca puede. Ya no quiere. Está cansada. Esta es la posición de los 6 meses. Entonces, para que el bebé haga esto, tiene que hacer el balanceo hacia adelante y tiene que hacer como mini flexiones con sus bracitos. Por eso la posición de los 5 meses generalmente es con las manos más separadas y con los codos flexionados. Y esto lo consigue gracias al balanceo. Entonces, ¿qué es importante a los 5 meses? Los movimientos natatorios. En algunos casos el bebé hace los movimientos natatorios con los brazos hacia atrás. Y por eso tiene estos movimientos. Que los vamos a practicar. Entonces, boca abajo, 4 meses. Y de tanto hacer esto, el bebé descubre que puede trabajar su musculatura abdominal. Brazos arriba, piernas arriba. Y se balancea adelante y atrás. Si yo quiero tener más impulso, apoyo mis manos y me balanceo mucho más. Los bebés hacen lo mismo. Ese balanceo. Entonces, al hacer los movimientos natatorios y de balanceo, el bebé descubre esto. Esa va a ser su posición a los 5 meses. Y a los 6 meses, ¿dónde sienten más tensión? Bueno, depende de sus acortamientos. Yo como tengo brazos largos, tengo que tirarlos más hacia adelante, porque si yo hago el apoyo como hacen los bebés, se levanta toda mi pelvis. Y la posición no es así, tiene que ser con la pelvis apoyada. Soas, también. ¿Dónde más tienen tensión? En las lumbares. El bebé necesita mucha fuerza abdominal y extensora para conseguir esta posición. ¿Y qué más? Apertura de las manos. Porque si el bebé todavía está con las manos cerradas, no aguanta la posición y se cae. Por eso las manitos ya tienen que estar abiertas para que consiga el segundo hito de desarrollo motor, que es este. Pelvis apoyada, centro de gravedad desciende, sigue en el abdomen, pero ya hay descarga de peso en la pelvis. Manos abiertas con los brazos en extensión. Esa es la de los 6 meses. A ver, háganme otra vez la de los 5 meses. Balanceo adelante y atrás. Movimientos natatorios. Brazos o piernas. Las piernitas también hacen esto. Esto de los movimientos natatorios es lo que fortalece la razón. Porque si quieren balancearse más, tienen que hacer alta fuerza en la parte abdominal. Ahora hagan las mini flexiones que hace el bebé con los balanceos. Bien. Posición de 5 meses, ¿cómo era? Así, algunos bebés sí están más leves, pero generalmente es así. Para que a los 6 meses sea. Eso. ¿Dónde está haciendo descargas de peso? En la pelvis y en los muslos. Esa es la posición de los 6 meses de bebé. Muy bien. Hasta aquí es boca abajo. Boca arriba. Dense un poquito de espacio para que así puedan girar.
Circulen. 5 meses hemos dicho que conoce, bueno, 4 meses hemos dicho que conoce caderas. 5 meses van a ser los muslos o quizás las rodillas. A ver, balancéense tocando las rodillas. Entonces vamos al decúbito lateral hacia la izquierda. Hacia la izquierda. 1, 2, ya. ¿Y cómo es la posición a los 5 meses en el bebé? ¿Cómo era? La que algunos autores dicen que es la primera fase del enano de jardín. ¿Cómo era? Apoyarse. El brazo que queda sobre la superficie está en extensión, igual la piernita, y la pierna que queda libre está en puntita, funcionando. Esta otra mano queda libre y la cabeza está levemente girada. Ya. Y esa es una primera posición. ¿Por qué el diagnóstico de Múnich no lo considera fase del enano de jardín? Porque en realidad esto ayuda más a girar que a sentarse. Y el enano de jardín es una posición de transición para la sedestación. Ahora de aquí, ¿cómo giraba el bebé? ¿Cómo llega boca abajo? Todo lo rodar al otro lado. Izquierda, Ahora, dicho. desde boca arriba, ¿cómo girarían ustedes? Se van a poner que el bebé gira boca abajo porque cruza la línea media. Entonces, para cruzar la línea media hace esto y se coloca boca abajo. El bebé con nuestro reflejo. ¿Listo? Está echadito, cruza la línea media y hace eso. Eso es lo que hace el bebé. Ahora si quieren lo hacemos más lentito. Cruza la línea media y hace eso. A ustedes. Facilito. ¿Ves? Entonces hemos aprendido 3 hitos del desarrollo. Hemos aprendido control cefálico, hemos aprendido a girar y rolar. Bueno, aquí falta el hito de desarrollo que es el de los 6 meses. ¿En qué mes controlaba la cabeza el bebé? Primer mes. ¿En qué mes consigue el control cefálico? El 3. Por lo El tratado. mes. Porque a los 2 meses hemos dicho 45 grados, la cabecita le temblaba, pero se caía. En cambio, a los 3 meses, como los codos llegan a la altura de los hombros, el bebé se puede quedar. Por eso es control cefálico. ¿En qué mes ha aprendido a girar el bebé? Quinto. Ya gira totalmente, porque a los 5 se queda en esa posición. Sexto. 6 meses ya cambia, de boca arriba cambia a boca abajo. Eso es girar, eso es rolar. Y como hito del desarrollo que no está aquí anotado, la posición de los 6 meses boca abajo, que es manos abiertas, apoyadas, enderezamiento de cabeza y tronco y apoyo en la pelvis y los muslos. Esa es posición de hito de desarrollo de los 6 meses, ya que no está aquí. 6 meses. Hasta aquí. Hasta aquí empezamos. ¿Hemos visto total 3 hitos o solo 2 hitos? Hemos visto más. Los Vamos a doctores hacer nos práctico. hablan del control de cabeza, hablan de girar y hablan de la posición de los 6 meses. Pero aquí falta un hito que sí hemos visto nosotros, pero que no está en la escala de aprendizajes de los pediatras. ¿Qué les faltaría aquí como hito de desarrollo? Que faltaba a los 3 meses. Boca arriba. Línea media. El conocimiento de la línea media, ustedes sí lo van a considerar hito del desarrollo. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Algunos no han firmado esta otra